Hola a todos y bienvenidos una vez más a una clase de la asignatura de fertilidad de suelos. En este día vamos a enfocarnos en el manejo de la materia orgánica para la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios. Para el manejo de la materia orgánica es indispensable concebir la idea del reciclaje de nutrientes dentro del sistema, del subsistema y del agroecosistema. En este caso estamos viendo el sistema suelo, planta y animales. Como primer punto tenemos que las plantas reciclan los nutrientes absorbidos. Estos los absorben del suelo y pasan a ser parte de su estructura, de las hojas, de los tallos, de las raíces, de los granos. Ahí los transforman, los vuelven energía, es parte de su planta. Pero cuando esta planta muere, los rastrojos que dejan se descomponen y son atacados por diferentes microorganismos del suelo. Estos consumen toda la materia y al morir liberan los nutrientes al ambiente edáfico y los vuelven nuevamente disponibles para las plantas. Recordemos que esto se basa en uno de los temas que vimos anteriormente en edafología, que es la mineralización de la materia orgánica. Algunas técnicas que nosotros tenemos para garantizar la fertilidad de los suelos son el uso de abonos orgánicos, las siembras asociadas, la rotación de los cultivos, el manejo de la cobertura y rastrojos, abonos verdes y biofertilizantes. Todas estas técnicas tienen su fundamento teórico. Todo tiene una base científica que, a pesar de ser usada incluso por nuestros antepasados, son aún usadas en sistemas de producción sostenible. Los abonos orgánicos son el producto de la descomposición controlada de subproductos generados en las parcelas o generadas en la industria o agroindustria. Los abonos, como antes habíamos mencionado, tienen la característica de mejorar al suelo en aspecto biológico, físico y químico. En estas imágenes podemos ver un ejemplo de una composta de montón usada en sistemas de producción de hortalizas, huertos familiares y pequeños huertos. Este abono es de elaboración lenta, pero de bajo mantenimiento. Por el otro lado, el bocache es un abono de elaboración rápida, que requiere de mucho mantenimiento en su elaboración, pero este es rico en microorganismos y en algunos casos los materiales con los que se elabora aún no están del todo descompuestos. En nuestro medio, el más usado y el más disponible es el bocachi, ya que utiliza en mayor cantidad subproductos de la agroindustria como pulimento de arroz, estiércoles, grasa o cascarilla, entre otros productos. El bocachi es un abono que estará listo en aproximadamente 15-20 días, mientras la composta es un abono que requiere de 3 a 6 meses para tener un producto final. La siembra asociada es un sistema bastante común, muy utilizado por los productores en nuestro medio, ya que está bien ligada a la cultura nuestra. El más común y el más utilizado es el tipo relevo, de maíz y frijol, donde de forma cultural los productores siembran el frijol luego de hacer la tapizca, para aprovechar las cañas del cultivo anterior como tutores para dicha leguminosa. Otro relevo no tan común es el caso del ajonjolí y maíz, como lo podemos ver en la fotografía. Esta experiencia es en la zona de Suchitoto, donde de igual forma luego de la tapizca se siembra ajonjolí, aprovechando un poco el remanente de los fertilizantes aplicados en el suelo para el cultivo de maíz. Otro ejemplo de siembra asociada se puede dar con el caso de las hortalizas, asocios donde ambos cultivos comparten el espacio en el mismo tiempo, de forma simultánea, y se van cosechando, como el caso del el asocio albahaca, tomate, cebollín, donde se genera una sinergia en esos cultivos. Ese asocio en particular ayuda a prevenir enfermedades, a prevenir ataque de plagas, principalmente en el cultivo del tomate. La rotación de cultivos
Se basa en los diferentes niveles de nutrientes que una planta u otra planta puede o necesita absorber del suelo. No es lo mismo la cantidad de nutrientes que un tomate, una berenjena, un chile deban o necesiten absorber a los que una lechuga o una selga pueden o necesitan para su crecimiento. Se tienen además distintos niveles de profundización por parte de las raíces. Este sistema de rotación de cultivo se ocupa principalmente en sistemas de huertos caseros o de huertos a gran escala. Se utiliza también cuando se trabaja en camas de cultivo, siempre buscando que una cama tenga uno de los cultivos mencionados y se le releve con otro que sea distinto, principalmente en las familias taxonómicas. Al tener siempre una variación por ciclo de cultivo de las especies que se desean sembrar, se prevé la aparición de plagas tanto en el suelo como en la parte aérea. La mayoría de las rotaciones de cultivo se sugiere que exista un ciclo de leguminosas para que pueda tener cierto aporte en el suelo de nitrógeno fijado por las bacterias. Con el manejo de la cobertura se busca que exista una protección en el suelo contra los rayos del sol. Esto evita la muerte de la vida microbiana, ayuda a almacenar por más tiempo la humedad en el suelo, da un ambiente para la vida de los organismos benéficos y además de la descomposición de la cobertura. Esto alimenta también el suelo. El caso de los rastrojos es algo bastante similar, pero acá se busca que la producción de biomasa sea dentro de la parcela, siendo por ejemplo el uso de rastrojos de granos básicos como el maíz, el frijol, el arroz, el maicillo. Cuando uno cosecha, se deje el resto de la cosecha, ya sean los tallos, las hojas secas, ¿verdad? Lo que queda de la caña del maíz, se deje sobre el terreno. Esto también es un tipo de cobertura muerta. Los abonos verdes son un tema que aún hoy en día tiene mucha relevancia y mucha importancia. Se ha investigado mucho. Hay varias especies de plantas que sirven como abonos verdes y también como cultivos de cobertura, pero nos vamos a delimitar únicamente las que son utilizadas en nuestro medio, que son de la región tropical. Las especies de abonos verdes deben de ser de preferencia cultivos de rápido crecimiento, que logren cubrir el suelo y sirvan como una cobertura viva, que al incorporarlo puedan aportar al suelo con nutrientes que estén lo antes posible disponibles para las plantas, que sean tolerantes a periodos largos de sequía y que tengan un segundo uso, que puede ser la alimentación humana o el forraje de los animales. Se busca que los abonos verdes además sean cultivos que no requieran de mucho manejo, que no requieran de mucha incorporación o que sea añadido algún nutriente en el suelo, porque buscamos que estos aporten materia orgánica a él y aparte de eso fijen nitrógeno. La mayoría de abonos verdes que se ocupan en nuestro medio provienen de plantas leguminosas. En esta gráfica les presentamos algunas de las especies utilizadas como abonos verdes. Tenemos el frijol milpero, el chipilín, el gandul, la canavalia y la mucuna. Todas estas plantas son leguminosas. Y además de eso podemos ver acá la cantidad de nitrógeno que se están incorporando, que se logra fijar por manzana al año. De todos estos, el más utilizado en nuestro medio es la canavalia, debido a su hábito de crecimiento y la aceptación que muchos productores tienen por este. Pero como pueden ver, otros cultivos como el chipilín, la mucuna y el frijol milpero lo superan en la cantidad de nitrógeno que fijan. Pero esto no quiere decir que solo por eso debe de sustituirse la canavalia. Pero para diferentes condiciones, como ustedes saben, existen diferentes soluciones, ya que varía mucho dependiendo de su hábito de crecimiento, los usos que se le quiere dar al abono y la aceptación que el productor tiene por por este cultivo. La canavalia muchos productores desean o les gusta por el hábito de crecimiento que tiene principalmente. A pesar de ser rastrera, no es una planta bastante trepadora como puede ser la mucuna. La mucuna es una especie bastante agresiva que se puede utilizar en una siembra asociada con otras plantas, como por ejemplo el maíz,
pero requiere un poquito más de manejo, ya que el crecimiento es mucho más acelerado y puede llegar a cubrir el cultivo. Aparte de eso, el chipilín, por ejemplo, en nuestro medio lo ocupamos como alimento. No mucho se utiliza como abono verde, ya que el abono verde, si nosotros lo estamos ocupando de esa forma, serían las hojas que estaríamos incorporando al suelo y ese es el producto que se vende. El frijol milpero no muchos productores lo saben utilizar como abono verde. Ese lo conocemos en nuestro medio como chilipuca o chinapopo. La chilipuca o chinapopo se ocupa principalmente para el consumo también de las familias, como consumo humano. Y también tenemos por último el gandul, que no se tiene que despreciar tampoco por la cantidad de nitrógeno que se logra fijar, porque a pesar de eso el gandul es utilizado como consumo, para el consumo humano. Todas estas especies pueden ser utilizadas también como forraje para los animales. Eso es de mencionarlo también. Si se dan cuenta, estas especies, aparte de ser abonos verdes, tienen una función extra, como alimentación humana o como alimentación animal. En el siguiente cuadro podemos ver algunas especies con su nombre científico y los aportes de los elementos que generan por hectárea al año. En este caso, el mejor de todos es la sesbania, que sobresale en los tres elementos que logra aportar. Luego sigue el chipilín, la canavalia y por último la mucuna. Ahora, la sesbania puede ser un excelente abono verde, pero no es muy conocido en el país y cuando se le ha mostrado a algunos productores no tiene mucha aceptación, principalmente porque la semilla es muy pequeña, es muy difícil de controlarlo también por su rápido crecimiento y para obtener semillas para el siguiente año es un poco complicado también. Normalmente donde se establece la sesbania y se deja crecer como se puede, las semillas quedan dispersas en el terreno y ya se vuelve una planta autóctona de la zona, si se dan las condiciones. Como ya habíamos mencionado antes, el chipilín puede ser utilizado como un abono verde, pero las hojas, que es el material que se consume por el ser humano y que también se vende y se comercializa, son las que se deberían de estar utilizando para incorporar al suelo. Por lo que el valor del chipilín es más en el sentido comercial que como un abono verde. Y como última biotecnología que vamos a ver en esta clase, tenemos a los biofertilizantes. Mencionamos que además tenemos otras tecnologías aparte de estas, como la lombricultura, hay otros tipos de abonos sólidos, tenemos métodos de siembra como el método biointensivo, pero por cuestiones de tiempo no la veremos en esta clase. Se les sugiere a ustedes que por favor busquen un poco más de esto y lo discutiremos en las clases posteriores. Bueno, este producto, el biofertilizante, se elabora principalmente con estiércol de res. Este es fermentado en recipientes plásticos para luego ser utilizado en el cultivo de forma foliar. Este producto le brinda a las plantas nutrientes de forma rápida, principalmente para las etapas de floración y fructificación. Los biofertilizantes pueden ser fortificados además con sales minerales para mejorar alguna deficiencia puntual en los cultivos. El fundamento de esta tecnología es la fermentación, que hace que los nutrientes que se encuentran en los estiércoles o en los productos añadidos se transformen en una forma eh, que la planta pueda absorber con mayor facilidad. Esto ha sido todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final y recuerden que para cualquier duda que tenga puede hacer la consulta pertinente. Nos vemos en la siguiente clase.